He llamado al tema de esta tarde ¿por qué y para qué? Es una pregunta retórica, dicen los hermeneutas de mi iglesia. Vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Yo siempre contradigo a los de media, me sacan la foto para el sermón, Sport, y yo vengo de corbata. Y la próxima semana me van a poner de corbata y yo voy a venir con pantalones cortos y tenis. Es que tú vienes una Sport y una con corbata, una Sport y Así una con vamos, corbata. hasta que coincidamos. Primera de Pedro, capítulo. Capítulo 2, por favor. Verso 9. Es un pasaje bastante conocido, pero tiene cosas bien importantes que debiéramos revisar con detenimiento. Capítulo 2, verso 9. Voy a leer en el nombre del Señor. Dice, pero ustedes son linaje escogido, Amén. real sacerdocio, nación santa, Amén. pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Amén. Ya hemos estado en esta carta antes, pero no está de más repetir que Pedro le está escribiendo a judíos cristianos que están en la diáspora, que están esparcidos, que han tenido que salir de Israel, salir de Jerusalén a causa de la persecución que se levantó después de la muerte de Esteban, el diácono. Y el cuestionamiento real de esta gente que son judíos y que están con sus vidas en Cristo ahora, que son parte de la iglesia del Señor, el cuestionamiento en la persecución, en medio del odio que se ha levantado contra ellos, la cúpula de la religión judía los persigue. Recuerde que en ese tiempo ya andaba un señor de nombre Saulo de Tarso consiguiéndose cartas de autorización para salir detrás de esta gente y exterminar el cristianismo, terminar con el cristianismo y desaparecer el nombre de Jesús de la faz de la tierra. Y el problema, el conflicto interno que tienen estos hermanos es cuando no éramos cristianos no la pasábamos tan mal. Cuando practicábamos el judaísmo, cuando guardábamos la ley, cuando guardábamos el Talmud, cuando guardábamos las tradiciones de Israel, no éramos odiados, no éramos perseguidos, a nadie le importaba nada nuestra existencia. Pero ahora que le entregamos nuestras vidas a Cristo y somos parte de su reino, la cosa se ha puesto muy conflictuada. Ahora, seguramente la pregunta era, ¿estaremos en la religión correcta? ¿Estaremos en el camino correcto? ¿No me habré equivocado? ¿No habría sido un entusiasmo esto de meterme a cristiano? ¿Y no será que Dios me está castigando por haber dejado mi antigua religión para estar en esta nueva? Y muchos de estos hermanos llegaban al punto de desanimarse, y eso lo notamos cuando leemos la carta a los hebreos, donde el escritor a los hebreos los anima a no retroceder, a no dejarse vencer por la presión. Entonces, el cuestionamiento que hacen estos hermanos es natural. Cualquiera de nosotros quizás nos haríamos las mismas preguntas. De hecho, estoy seguro que muchos de nosotros en el momento de aflicción, de dificultades o de rechazo, nos llegamos a preguntar, oye, ¿estaré en el camino correcto? ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Será este el camino a Dios? Y entonces, Pedro comienza su argumento en el verso 4. Porque lo primero que tiene que dejar establecido Pedro en estos judíos que están bajo presión y bajo conflicto a causa del Evangelio, a causa de Cristo, ¿quién es realmente Cristo? Porque la acusación que hacen los judíos, la acusación que hacen los griegos, la acusación que hacen los romanos es ¿cómo va a ser Dios un carpintero que murió desnudo en una cruz? O sea, si estuvieran adorando a Júpiter o a Neptuno, si estuvieran adorando a Poseidón o a Afrodita, a Diana, bueno,
ya lo aceptaríamos, por último, pero a ese carpintero que murió desnudo en una cruz, ¿qué sentido tiene? ¿Qué clase de religión es esta? ¿Qué clase de fe es la de ustedes? Y este cuestionamiento lo hacen los romanos porque los discípulos dicen que Jesús es su rey. Y los romanos dicen, no, el único rey es César, el emperador. Y los griegos dicen, es una locura creer que en un hombre que muere crucificado en una cruz de manera horrenda y que se supone que resucitó. Es absurdo, es una locura lo que ustedes enseñan. Y los judíos dicen, no vamos a aceptar que sigan proclamando la resurrección de este carpintero. Entonces Pedro tiene que recurrir a ese argumento. Verso 4. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. La forma que tiene Pedro de animar a estos hermanos, de decirle, mira, este rechazo a Cristo estaba establecido. Dios lo estableció como piedra fundamental de un nuevo edificio. Y me gusta y es muy interesante ver cómo las palabras de Pedro echan por tierra la postura de cierta religión moderna. Esta religión dice que la iglesia está fundada sobre Pedro, que la iglesia está fundada sobre los huesos de Pedro, que Pedro es la roca fundamental de la iglesia. Y en su propia carta el apóstol Pedro dice, no, la roca fundamental es Cristo. La roca en la que la iglesia se apoya es Cristo. El fundamento del cristianismo es Cristo, no es Pedro. Es más, Pedro dice, ustedes y yo somos piedras en el edificio. O sea, si aún así nosotros fuéramos piedras, somos todos los que estamos aquí piedras. Parte de un edificio que el Señor está construyendo. Un edificio que el Señor está levantando, un edificio espiritual. Y esto nos hace ver muchas cosas de manera distinta. A mí me llama mucho la atención cuando los hermanos tienen la posibilidad de reunir dinero y construir o remodelar su templo, su capilla, y la ponen más hermosa. Y entonces aparecen los hermanos que expresan esta versión bíblica. La gloria postrera será mayor que la primera, refiriéndose a que la nueva casa tiene más gloria que la antigua. Hermano, pero es que de eso no habla el texto. El pasaje del profeta se está refiriendo a que un día el templo sería destruido por Tito, el emperador romano, y que Dios construiría su propio templo, su propia iglesia en nosotros. Cuando habla de que la gloria postrera del templo será mayor que la primera, se refiere a su iglesia. Porque en el templo estaba el arca, en el templo estaban todos los elementos que Dios había demandado para la adoración y el culto. Pero no estaba Cristo. Y Cristo vive en nosotros. En este nuevo templo, en esta nueva iglesia, en este nuevo edificio. Así que Pedro los anima diciendo, yo sé que están siendo perseguidos, yo sé que están siendo acosados, yo sé que están viviendo tiempos difíciles, pero ustedes al acercarse a Cristo también son roca, son piedra, parte del edificio de Dios. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Y esto es un golpe en la boca a la religión judía. Un golpe en la boca a la religión judía. Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, estableció un santuario. Le dio a Moisés el diseño de cómo hacer el santuario para que él estuviera presente en medio del pueblo, para que la Shekinah de Dios estuviera allí en medio de Israel. Pero es interesante notar, yo quiero que noten este detalle, no fue a Moisés que se le ocurrió cómo iba a ser el santuario, ni tampoco fue a Moisés y a Aarón que se le ocurrió cómo debían hacer el culto, cómo debían ofrecer los sacrificios.
cómo se iba a hacer la ofrenda. Dios diseñó el santuario. Dios diseñó qué materiales se iban a usar. Y Dios le dijo a Moisés cómo tenía que oficiarse el culto. Es más, Dios eligió a los ministros que oficiarían el culto. Fue a Dios que le plació que fueran los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, los únicos que llegaran al sacerdocio en Israel. Y por 2000 años los judíos han descansado en el hecho de que estos sacerdotes son los que interceden frente a Dios por el pueblo. Pero ahora Pedro le sale con algo que no se esperaban estos judíos. Ustedes ahora son los sacerdotes de Dios. Hermano, y es interesante entender esto. Porque cada hombre y cada mujer que viene a Cristo se convierte en un sacerdote para Dios. Ahora, no intercedemos por otros. Nuestro sacerdocio no es interceder por otros como lo hacían los levitas. Nuestro deber como sacerdotes es interceder por nosotros mismos. Somos sacerdotes de nuestras propias vidas, porque el sumo sacerdote de la iglesia se llama Jesucristo. Y el único sacrificio válido ante Dios ya fue derramado en la cruz del Calvario. La sangre ya fue derramada en el Gólgota. Ahora lo que hacemos nosotros es interceder por nuestras propias vidas. Y debiéramos valorar el hecho que Dios nos ha sacado de ser gente común. No somos levitas, no somos judíos, no pertenecemos a ninguna tribu de Israel. Sin embargo, Dios en Cristo nos ha llevado a dignificarnos a tal punto que nos ha hecho sacerdotes. Amén. Hombres y mujeres que pertenecen a ese grupo élite en el que Dios se manifiesta constantemente. Por eso que en esta iglesia podemos tener un tiempo en el culto para orar por otros. Porque somos sacerdotes en el nombre del Señor. Y entonces agrega el apóstol que estos sacerdotes que somos nosotros los creyentes estamos puestos para ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales a Dios a través de Jesucristo. La palabra sacrificio es ofrenda. Eso es lo que ofrecían los judíos cuando llegaban al santuario. Ofrecían una ofrenda para que fuese esa ofrenda sacrificada una vez al año por los pecados de su propia familia. Una vez al año el sacerdote ofrecía sacrificio y ofrenda por el pecado de todo Israel. Pero esta ofrenda ahora tiene otro sentido. No está hablando de derramar sangre de animales inocentes. El apóstol Pablo lo explica de manera maravillosa en Romanos capítulo 12. Os recomiendo, hermanos, por la misericordia del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en ofrenda viva, que es vuestro culto racional y agradable. ¿Qué es entonces la ofrenda de la que habla Pedro? ¿Qué es entonces la ofrenda espiritual de la que habla Pablo? Nuestra propia vida. Amén. Desde que abro los ojos en la mañana hasta que me vuelvo a dormir, toda mi forma de ser, toda mi forma de conducirme, toda mi forma de hablar, toda mi forma de actuar debe honrar a Dios. Esas, no está hablando de que ayunemos, no está hablando de que caminemos de rodillas, no está hablando que hagamos sacrificio físico, sino que podamos soportar la inclemencia de este mundo cuando somos diferentes a ellos por honrar a Dios. Cuando los amigos hacen chistes obscenos en el trabajo y no nos reímos. Cuando ese compañero de colegio viene a mostrarnos un video o una foto de algo indecoroso y nosotros preferimos rechazar. Y entonces empezamos a ser ofendidos, empezamos a ser mirados como cosas raras en esta sociedad. En ese momento nosotros estamos ofreciéndole al Señor una ofrenda viva. Hermano, eso es lo que le está diciendo el apóstol a esta gente.
Ustedes están siendo perseguidos, ustedes están siendo acosados, están siendo odiados, ni siquiera pueden conseguir trabajo en la ciudad. Cuando se enteran que son cristianos no les dan trabajo. Cuando van las mujeres cristianas a comprar al almacén no les quieren vender, solo por el hecho de ser cristianas. Y es doloroso, es triste, es una fuerte presión, pero eso es vuestra ofrenda a Dios. Cuando mi familia me rechaza por ser cristiano, cuando hablan a mis espaldas, cuando se burlan de mí, y yo guardo silencio, y aún así le digo, Dios te bendiga. Yo sé lo que piensas de mí, pero yo te deseo bendiciones. Yo sé que creen que estoy loco y que soy un hipócrita, pero ¿sabes qué? Voy a seguir orando por ti. Voy a seguir pidiéndole a Dios por ti. Entonces no respondemos como ellos quieren que respondan. No actuamos como ellos les gustaría que actuáramos. No caemos en su fuego. Nos mantenemos frente a nuestro Dios como una ofrenda viva. Señor, mi silencio. Señor, mi actitud frente a los golpes y a los vituperios, a la calumnia. Mi actitud frente al desprecio de mis amigos. Señor, es mi ofrenda de alabanza a ti. Ellos merecen que yo les responda, pero no lo voy a hacer. Ellos debieran escucharme unas cuantas verdades que se merecen oír, pero no lo haré solo para darte a ti la gloria. Esa es mi ofrenda, ese es mi culto. Yo no voy a caer en el juego de ellos cuando ellos me están persiguiendo, porque yo ahora soy un real sacerdote, pueblo santo, linaje escogido. ¿Alguien está escuchando lo que digo? Amén. Ahora, Pedro, yo no sé si habrá estudiado hermenéutica con nosotros, pero a todo su argumento Pedro le da base bíblica. Es interesante notar cómo los apóstoles a sus argumentos le dan base bíblica. Verso 6, así dice la Escritura. Primero, aplica los rasgos generales de este propósito de Dios. Luego, le da base bíblica. Así dice la Escritura. Ayer o antes de ayer, veía en el chat de nuestra iglesia, alguien difundió un video de un teólogo, de una eminencia, el tipo. Yo tengo varios libros de él y no los leo mucho porque no entiendo mucho lo que escribe. Pero Pérez Millo está considerado uno de los pesos pesados en este momento en teología. Y él, y varias veces lo he escuchado decir lo mismo. El gran problema de la iglesia es que ha sacado la Biblia de los púlpitos. El gran problema de la iglesia es que los predicadores nos hemos convertido en motivadores, en coach, que hace que la gente se sienta bien, que vibre, y hemos dejado de usar la Biblia. Y él dice, nada de lo que se diga en la iglesia desde el púlpito debe ser argumento sin texto bíblico. Lo que me diga debe estar en la Biblia. Y por eso que nuestras iglesias no crecen con tanta facilidad. Y yo aprovecho de animarlos con esto hoy día. No somos una iglesia atractiva para aquella gente que anda buscando sensaciones. No somos una iglesia atractiva para aquella gente que anda buscando emociones, porque nosotros somos la iglesia del libro. Nosotros queremos que Dios nos hable por su palabra. Y los pastores y predicadores en esta iglesia tienen prohibido hablar de sus propias vidas o sus experiencias personales, a no ser por una ilustración. Lo único que la iglesia necesita escuchar un domingo por la tarde es la palabra de Dios. Amén. Pedro dice, así dice la Escritura. Ay, bueno, yo no debiera decir esto, pero no voy a decir. Yo no veo a Pedro diciendo, Dios me habló, me mostró en un sueño. Pedro dice, así dice la Escritura. Y si él hubiese dicho, Dios me habló, Dios me mostró, todo el mundo lo hubiera aceptado. Era un apóstol. Estuvo con Cristo. Estuvo en el monte de la transfiguración. Pero no, él dice, así dice la Escritura. Claro, le está escribiendo a judíos que conocen la Escritura. Miren, que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. ¿Usted cree en eso?
En esta iglesia confiamos en el Señor. No vamos a ser defraudados. Vamos a ver la recompensa. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular. Quiero detenerme aquí. Hay gente que pasa por alto este detalle. Yo no. Pedro hace una separación entre creyentes y no creyentes. Para Pedro hay dos tipos de personas en el mundo, los que creen y los que no creen. Antes de la cruz había judíos y gentiles. Después de la cruz hay creyentes y no creyentes. No importa tu raza, no importa dónde hayas nacido, no importa qué lenguaje hables, hay solo dos tipos de seres humanos. Creyentes y no creyentes. Los que van a la gloria, los que van al infierno. Los que se salvan, los que se pierden. Por eso usa el texto diciendo, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también, está Pedro está citando Isaías 28:16. Pero hay un detalle importante que lo quiero compartir con ustedes. Cuando uno lee Isaías 28:16, la última frase que aparece aquí en el verso 8 de Primera de Pedro no está en Isaías 28:16. Esta es la interpretación que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le da a este pasaje. Una piedra de tropiezo y una roca que hace caer tropiezan al desobedecer la palabra para los cuales estaban destinados. Hace un tiempo atrás un pastor me decía, un pastor de línea carismática, de línea arminiana, me decía, no puedo aceptar que Dios haya separado gente para la condenación. Dios es amor. Dios es bueno. Es imposible que Dios haya destinado gente a condenarse. Pedro dice que estaban destinados a rechazar la palabra. Lo dice él. Y yo creo que Pedro estaba inspirado por el Espíritu Santo. Esta piedra que es Jesucristo fue rechazada por los que se pierden y estaban destinados a rechazar. Y eso también es doctrina. Y eso también es doctrina. Cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 9, les dice que Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y los judíos se supone que comienzan a preguntar, pero si Dios define quién se salva y quién no se salva, ¿qué culpa entonces tenemos nosotros? Y Pablo, inspirado por el Señor, le dice, ¿puede el barro o la olla reclamarle al que la creó? Y dice Pablo, ¿no puede el alfarero con la misma masa de barro hacer barros para perdición y vasos para salvación? ¿No es Dios soberano? ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Hermano, a Dios no se le cuestionan sus decisiones. Dios es soberano. Y eso es lo que la iglesia ha perdido de vista hoy en día. La soberanía de Dios, la autoridad de Dios sobre la humanidad, la autoridad de Dios sobre el pecador, la autoridad de Dios sobre sus hijos. Dios es soberano. Así que Pablo y Pedro están de acuerdo en esto. Aunque a veces a Pedro le costaba entender la carta de Pablo, están de acuerdo en esto. Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla. ¿Qué hago yo cuando me enfrento a esta realidad? Solo puedo dar gracias. No soy merecedor, pero tú has tenido misericordia de mí. No soy merecedor, pero tú has sido bueno conmigo. Y entonces aparece el concepto del verso 9. Pero ustedes que han sufrido, ustedes que están siendo avergonzados, ustedes que están siendo humillados, ustedes que están siendo perseguidos, son linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nosotros somos linaje escogido? ¿Por qué nosotros seríamos real sacerdocio? ¿Por qué nosotros somos pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque a Él le plació. Porque a Él le plació, es soberanía. La salvación es un acto limitado en el que solo Dios interviene.
Y a Él le plació por alguna razón que fuéramos nosotros. Así que, teniendo conciencia de esta verdad, debiéramos vivir y actuar en la vida bajo ese precepto. En la realeza se debe vivir de una manera especial. Y en los últimos años, por alguna razón, debido a la rigidez y quizás a la corrupción interna en la realeza de algunos países, algunas personas que han pertenecido a la realeza se han rebelado, como Diana de Gales, como uno de sus hijos. Pero a esos niños, desde que nacieron, los educaron para vivir como gente que pertenece a la realeza. Tienen que hablar y comportarse. Ustedes han visto, por ejemplo, en las noticias o los videos a la futura reina de España. Su hermana menor tiene que caminar un poco más atrás de ella, por protocolo, porque la futura reina es ella, la hermana mayor. Y es una vida re complicada, porque esa muchacha para conseguir un novio es realmente un problema. Porque a él lo van a investigar de a pie a cabeza, a él y a su familia, y luego le van a exigir que se someta a la forma de vida de la realeza y que él pase a segundo plano porque la reina es ella. Como ocurrió durante tantos años con Isabel de Inglaterra. Su esposo casi no se veía. Era un adorno en la vida de la reina. Nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo escogido. Debemos vivir como tal. Debemos asumir esta realeza. Debemos sentirnos hijos de Dios. Nosotros no le pertenecemos al mundo. El mundo no nos puede imponer su tendencia. El mundo no nos puede imponer su forma de pensar. El mundo está moralmente convulsionado y nosotros somos la luz que marca la diferencia. Mire, quizás no vamos a tener la capacidad de cambiar a nuestros vecinos, pero por lo menos mostraremos la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Una mujer hace unos días atrás en el sótano de su casa ahorcó a 3 de sus hijos. Y hoy las feministas se pararon frente a la corte a pedir la libertad porque la pobrecita tenía un problema de demencia. El mundo ha perdido juicio. El mundo ha perdido el orden. Nosotros marcaremos la diferencia. No vamos a salir a la calle a protestar, ni con pancartas, ni a hacer bulla, pero en nuestros hogares, dentro de nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos vivirán conforme a los preceptos de Dios. Somos real sacerdocio. Le pertenecemos al Señor. Estamos de paso, familia. Estamos de paso. Y somos peregrinos, dice la Biblia. Sin embargo, no somos huérfanos. Mira lo que dice Pedro. Detente un minuto y disfruta de esto. Dice que nosotros somos una nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Usted le pertenece a Dios. A pesar de lo feíto que es. Usted le pertenece a Dios. Así que, ¿cuál es la razón? ¿Por qué nosotros estamos aquí sirviendo al Señor hoy? Porque a Él le ha placido. Porque a Él le plació salvarnos. Porque Él nos quiso poner sobre la roca que es Cristo. ¿Y cuál es el propósito? Ahí está en el texto. Ahí está en el texto. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahí está el propósito. Ahí está la razón de nuestro llamado. No nos llamaron para estar de vacaciones, señores. No nos llamaron para llevar una vida fácil. No nos llamaron para ir de fiesta en fiesta con la vida de cristiana. No nos llamaron para ir siempre en victoria. Muchas veces tendremos derrota. Muchas veces nos sentiremos agobiados. Muchas veces nos sentiremos decepcionados. Muchas veces nos sentiremos cansados. Muchas veces sentiremos deseo hasta de tomar la justicia en nuestras manos con aquellos que nos calumnian, nos vituperan y nos ofenden a causa del Evangelio. Pero no. Nosotros fuimos llamados a proclamar las grandezas de nuestro Dios. Amén. Hermano, y quiero ser enfático en esto. Si no hemos entendido que nosotros tenemos como deber y responsabilidad predicarle el Evangelio a otro,
no hemos entendido nada del Evangelio. Si nosotros no somos capaces de entender de que nuestra función en este mundo es anunciarles a Cristo a las naciones, hablarle a nuestros parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de colegio, de Cristo, no solo con palabras, sino con nuestra propia vida, no hemos entendido el Evangelio. Nos fuimos llamados para llevar una vida sedentaria, nos fuimos llamados para llevar una vida egoísta, de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Fuimos llamados a presentarle el Evangelio a todos los que se nos presenten por delante. Amén. A todo aquel que nos quiere escuchar. Hace un tiempo atrás desayunaba con un pastor americano en un restaurante en Kansas. Y tuve la oportunidad de estar 2 o 3 veces desayunando con él. Teníamos algunas cosas que resolver respecto a la iglesia. Y me llamaba mucho la atención porque este pastor, cuando se acercaba a la mesera para atenderle, le decía, ¿cuál es tu nombre? Y cuando ella le daba su nombre, decía, Dios te bendiga. ¿Tú sabes que Cristo te ama? ¿Tú sabes que Dios tiene un plan con tu vida? Y ella le decía, gracias. Se ponía hasta incómoda, pero nos faltaba la que decía, amén. Y se quedaba unos segundos escuchando. Hermano, tenemos que arrojar la semilla a tu compañero de trabajo. Es que mi compañero es americano, no importa, háblale de Cristo. Si tú no estás predicando para llenar una iglesia hispana, tú estás predicando para llenar el reino de los cielos. Háblale del Señor a la gente. Satanás está destruyendo vidas. Nosotros tenemos la facultad de ser el real sacerdocio, el pueblo santo, el linaje escogido, que tiene el propósito en esta vida de anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Una persona que ha vivido toda la vida en una caverna a oscuras y un día tiene la oportunidad de salir a la luz, no quiere volver a la caverna. Y desearía con todo su corazón que nadie entrara a esa caverna oscura. Ese es nuestro deber. Sacar a la gente de la oscuridad, presentándoles la luz del Evangelio. Amén. Diciéndole Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Diciéndole a la gente que hay una esperanza para este mundo y esa esperanza se llama Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos dé ánimo para predicarle a otros el poderoso Evangelio. Hermano, a quien se te cruce, háblale de Cristo. A quien se te cruce, cuéntale, inclusive a aquellos que no te quieren oír, cuéntale de las maravillas del Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar.